Hola, muy buen día. Bienvenida Constanza a nuestro webinar sobre métricas en municipios de educación. Vamos a esperar unos minuticos para que más personas también se unan a nuestro webinar y aprovechar de saludar a las personas que se conectan en nuestras redes sociales. Y bueno, reiterar de que en un par de minutos daremos inicio, esperando que más personas se conecten. Quizás nos da un pequeño tiempo para ir a buscar algo rico para disfrutar del webinar. Algún tecito, un café. Matecito. Un mate, que es muy rico también. Claro. Sí, sí. Muy buen día, Pablo. Bienvenido al webinar. Estamos dando unos minutos para que más personas se conecten. Muchísimas gracias por asistir y por el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mientras que empezamos, solo recordar que estarán abiertos nuestros chats para conversar, para sus comentarios, sus interrogantes, sus dudas. Va a estar abierto durante toda la presentación, entonces pueden allí verlo y bueno, los micrófonos estarán apagados. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Primero que todo, agradeciendo la asistencia y la participación, el tiempo que han dedicado para verlo. El día de hoy veremos un webinar que está vinculado a las métricas en materia de educación. Y junto con mi compañero Luis Monsalve estaremos realizando este webinar de hoy. Para empezar, vamos a saber qué es Data Intelligence, quién es Data Intelligence, y el siguiente video nos va a permitir conocer un poquito más de lo que nosotros hacemos. En Data Intelligence presentamos un espacio para que puedas potenciar tu trabajo sin que tengas que sistematizar millones de datos por tu cuenta. Ya nos encargamos de eso. Múltiples fuentes y datos son recopilados para transformarlos en información bajo diferentes dimensiones. La información tiene que tener un contexto, una mirada que permita innovar. Te queremos acompañar en ese camino, de ver más allá de lo posible. Y de ver más allá de lo posible es el interés que nosotros tenemos. Somos una empresa chilena
que está conformada por un equipo multidisciplinario y que bueno, nos enfocamos en compilar miles y miles de datos en unos pocos clics, lo cual pone a disposición de ustedes el acceso de gran cantidad de información con una visualización muy amena y dinámica. Nuestra propuesta es dar información a través de colecciones. Lo que están viendo acá es nuestra página web que pueden ingresar por dataintelligence-group.com. Y allá, bueno, tenemos el buscador inteligente, tenemos un ítem que se llama estadística que tienen que ingresar porque están datos gratuitos y que pueden ver gran cantidad de información de manera gratuita y acceder a ellos. Tenemos nuestra propuesta de colecciones que, como bien pueden ver, tenemos diferentes tipos de colecciones porque abordamos diferentes tipos de temática, cada una con sus propios datos, cada una con su gran cantidad de información que ello conlleva. El día de hoy hablaremos sobre educación como tal. Si quiero saber más cómo es la posición como de Data Intelligence en algunas materias o en algunas temáticas, tenemos nuestra Data Lab, que allí tenemos como análisis bien descriptivos. Y también quiero presentarles acá que es el link de nuestro webinar. ¿Por qué el link de nuestro webinar? Porque allí pueden ver todos los webinars que hemos venido realizando y que pueden ver por videos y grabaciones. Entonces pueden, y también vamos a estar informando sobre los próximos webinars. Ustedes tienen la buena fortuna de cerrar el año con Data Intelligence en nuestro último webinar de este año, así que bueno, felicitaciones por eso. Y sin más que agregar, quiero presentar a nuestro invitado y compañero de hoy, Luis Monsalve, que es profesor en física y matemática, pero también es uno de nuestros grandes desarrolladores web. Así que Luis, el piso es todo tuyo y bueno, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias a todos los participantes de hoy día. Le agradezco mucho su tiempo. Primero que nada me voy a presentar. Soy Luis Monsalve, soy profesor de Física y Matemática egresado de la Universidad de Chile, como bien dijo María Victoria. Y además, después estudié la carrera de Ingeniería en Informática, así que también soy programador, tengo esas dos visiones. Y hoy día les voy a presentar, voy a ser su presentador de Métrica al alcance de todos y ver un poquito cómo vamos a dividir esta presentación. El primer punto que vamos a tratar van a ser los datos públicos en educación. Luego vamos a ver cómo estos datos que son públicos, son súper importantes, son de fuentes oficiales, se deben procesar para transformarlo en información. Y no solamente información, sino como decía el video súper útil, teníamos que transformar en información útil en un contexto específico para tomar mejores decisiones. Y finalmente el tema que va a cerrar va a ser la propuesta que tenemos como Data Intelligence. ¿Qué herramientas entregamos para la visualización de distintos tipos de gráficos, mapas, para entender mucho mejor la información? Entonces partamos. Datos públicos en educación. Sabemos que en la sociedad hay mucha gente que tiene opiniones con respecto a la educación. Hay ONGs que opinan que deberían hacerse de tal o cual manera las cosas, los profesores tienen otra opinión, los alumnos tienen otra opinión, los apoderados tienen otra opinión, todos tienen una opinión súper diversa, a veces que converge en algunos puntos, a veces que diverge en otros puntos. Entonces es súper importante, si bien hay que aceptar todas las opiniones, de repente da la sensación de que faltan datos, pero los datos están. Hay organismos que se dedican a entregar información oficial. Por ejemplo, el ministerio tiene la información de CINCE de manera pública, pero, por ejemplo, yo hice una búsqueda, así rapidito, de CINCE en Google y puede ser cualquier buscador, me salió esta página. No pude encontrar dónde estaban los datos.
Entonces busqué el portal de datos, por ejemplo, de el ministerio, súper bueno, dije, aquí quizás estará. Vamos a abrirlo un poquito. Y me dice que por el momento no hay recursos creados. Dije, quizás la primera nomás pestaña o base de datos estará mala. Vamos con la segunda. Por el momento no hay recursos creados basados en este conjunto de datos. Entonces, si uno quizás no tiene la experiencia y quiere los datos rápidos, siente que un poco pierde el tiempo si es que empieza a buscar y lo que encuentra son falta de recursos más que recursos. Entonces yo les doy el dato si es que necesitan estos datos, porque ni siquiera son información todavía. Está en la agencia de educación, pero tenemos dividido por proceso, tenemos categoría de desempeño, indicadores de desarrollo personal y CIMSE, tenemos dividido por año y tenemos dividido por grado, cuarto básico, segundo medio, sexto básico. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber todo el desarrollo histórico de CIMSE de, por ejemplo, cuarto básico de 1988 a 2019, no se han realizado más por muchas razones, tendría que ir descargando uno por uno, y eso es una dificultad, pero están los datos. Una vez que yo seleccione todos los criterios de proceso, año y grado que necesito, entonces ahí voy al botoncito de descargar y se descarga. La información, bueno, no llamamos información todavía, los datos que uno descarga, si bien están en un formato que uno podría conocer, que Excel, también se descarga en otro formato, el problema es que es difícil visualizar este tipo de datos a la primera. Entonces tenemos una tablita, el RBD del establecimiento, el nombre, la región, la comuna, la dependencia, súper importante, la matrícula y la categoría de desempeño, por ejemplo, o lo que se esté evaluando. Entonces, si bien eso yo lo podría graficar en un gráfico de Excel, no se ve tan bien y no entrega mucha información. Entonces, tenemos nuevos desafíos como profesionales. ¿Qué desafío? Bueno, tenemos que entender cómo funciona el tema de los datos y tenemos que crear a partir de esos datos información útil para el tomador de decisiones, que a veces podrían ser nosotros mismos o podrían ser otro mando a cual nosotros rendimos funciones. Entonces, ¿qué desafíos tenemos solamente en este ejemplo de CIMSE? Primero, si vamos a descargar uno por uno cada uno de los datos, tenemos que caracterizar, tenemos que tener un sistema que nos ordene los datos. Tendremos que colocarle el proceso, el año y el nivel. Después tenemos que considerar que esto se va actualizando constantemente. Últimamente no ha tenido muchas actualizaciones del 2019, pero ya esperamos que se regularice y que empiecen a tener más datos. Luego tenemos la consolidación. ¿Qué es eso? Es juntar todos los datos. Tengo todos los años de CIMSE, después necesito juntarlo en un solo archivo. Y luego de eso, cuando tengo todos los datos en un solo archivo, tengo que ocupar una herramienta. Yo ya mencioné que podría ser el mismo Excel, pero Excel se ocupaba hace 20 años cuando yo estudié. Ahora se ocupan herramientas un poquito más sofisticadas como Soft Analytics, o Florich, o Insta, o Infogram, o Tableau, o Power BI, entre muchos otros que existen actualmente. Entonces eso nos lleva al segundo tema. ¿Qué procesos se requieren para transformar estos datos, que por ejemplo en el CIMSE son tablita Excel, en información que me pueda servir y que me pueda ayudar a tomar mejores decisiones? Bueno, sabemos que hay muchas fuentes, Internet está plagado de información, pero en particular Data Intelligence trabaja con fuentes públicas y fuentes oficiales. Es decir, nosotros vamos al ministerio a pedirle información de CINCE o de PSU, al DENRE. Ocupamos solamente información oficial, no es que vamos a buscar un Twitter o alguna página web media extraña, solamente fuentes oficiales. Y para eso no es que vayamos a descargar uno por uno, sino que nos conectamos a sus bases de datos y a través de ciertos códigos
generamos cierto algoritmo y con cierto software empezamos a descargar y nos conectamos y así vamos alimentando nuestra propia base de datos. Ahora, eso obviamente va a generar que tengamos mucha información. Y esa mucha información primero tiene que ser trabajada por conocimiento especializado, por personas que sepan. Yo dije que yo era docente y además soy programador, pero también a veces necesito ayuda de colegas que tienen más conocimiento en sociología o en diseño gráfico, sobre todo por los colores. Eh, Ahí necesito un conocimiento especializado para generar finalmente un producto que puede ser una visualización, un gráfico, un mapa, y para esto obviamente se necesitan muchas herramientas. Y una de las herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, ya comentaba, es Soho. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de dónde han estado los mayores incendios. Obviamente en Curanilahue han habido más incendios y así hacia abajo, y esto se hace con inteligencia artificial. También tenemos Flourish, que es otra herramienta que nos ayuda a visualizar. Si se dan cuenta, aquí tenemos un mapita en donde podemos ver la comuna de Las Condes y en qué barrio hay mayor inmigración y en cuál barrio hay menor inmigración. O, por ejemplo, tenemos Infogram y aquí tenemos información de glaciares. Súper interesante cómo ha habido el desarrollo o la evolución de los glaciares en el último tiempo. Sabemos que hay muchos factores que han hecho que pareciera que hay mucha pérdida o que no hay nieve. Entonces, como dijo María Victoria al principio, Data Intelligence se encarga de muchos temas. En particular, nosotros ahora estamos viendo educación y para ver el tema de educación hay un equipo multidisciplinario, como bien dijo María Victoria, tenemos ingenieros, a sociólogos, obviamente a los programadores que nos ayudan a obtener información, a periodistas, a diseñadores gráficos y obviamente a docentes, que son quizá uno de los más importantes o los que tienen una voz válida al momento de proponer una nueva herramienta, en particular herramientas de visualización. Entonces, en este tema 3 vamos a ver qué herramientas propone Data Intelligence para la visualización de información, obviamente, en educación. Entonces, como bien les comentaba, nosotros tenemos una colección especializada por comuna, es decir, hay una colección para Maipú, una colección para Las Condes, una colección para Taltal, una colección para Castro, y así una para cada uno. Entonces yo adquiero mi colección de Maipú, por ejemplo, y aquí tengo una descripción general. Vamos a tener muchas pestañas y aquí vamos a tener primero un filtro de dependencia. ¿Esa dependencia a qué se refiere? A que si quiero ver colegios municipales, colegios particulares o subvencionados que todavía existen. Aquí tengo una caracterización de la comuna. En principio, este ejemplo va a ser solamente con Maipú, porque yo vivo en Maipú, he trabajado en Maipú, así que conozco un poquito cómo es la realidad. En esta primera pestaña vamos a tener los establecimientos en funcionamiento, los establecimientos por grupos socioeconómicos, que es súper importante ver cómo se desarrolla esto, y también categoría de desempeño. Obviamente no es lo mismo verlo en básica que verlo en media, y colegios solamente de básica, solamente de media. Tenemos gráficos, un mapa donde podemos ver geográficamente dónde se sitúan cada uno de los establecimientos educacionales. Podríamos filtrar. También tenemos puntaje CINCE, puntaje PSU, PTU de la comuna, en donde podríamos ver, por ejemplo, cuál es el mayor puntaje, promedio obviamente, y cuál es el puntaje mínimo y cuál fue ese año. Por ejemplo, en CINCE de sexto básico vimos que el 2018 en comprensión lectora tuvo su mayor puntaje, que es 2,47, y el mínimo fue el 2015 con 2,43. Se dan cuenta, el rango es súper bajito y eso habla de estabilidad.
En la segunda pestaña tenemos matrícula y docentes. En esta parte tenemos cómo ha evolucionado la cantidad de alumnos que estudian en la comuna, y yo podría ver, por ejemplo, algún colegio en particular para ver cómo ha ido evolucionando y cuánto ha sido la cantidad docente en tal establecimiento. Después tenemos resultados CINFE, obviamente los tenemos por nivel, no es lo mismo evaluar cuarto básico que segundo medio. Ahí también yo podría elegir más de un colegio, solamente por temas de ejemplo elegí dos, o si no nos saldrían muchos colegios, todos los de la comuna, pero para hacer ejemplo ahí trabajé con el Instituto Higgins y el San Luis. Obviamente tenemos para lectura y matemática distintos niveles, y al final tenemos un pequeño glosario en donde explicamos qué es el CIMSE. Obviamente, si bien sabemos que mucha gente sabe lo que es el CIMSE, tiene algún familiar, algún hijo en el colegio, no necesariamente debería conocer en detalle qué es el CIMSE. Luego los niveles de aprendizaje, aquí se vuelve un poquito más compleja la situación, porque vemos cuáles han sido el porcentaje de alumnos que llegan al nivel insuficiente o que están en el nivel insuficiente, cuáles están en el elemental y cuáles están en el adecuado, obviamente por matemática y comprensión lectora, y además por nivel. Y podemos ir viendo cómo han ido evolucionando. Y aquí súper interesante, incluso dentro de los docentes a veces uno se pierde con qué es el nivel adecuado, qué es el nivel elemental y qué es el nivel insuficiente. Tenemos un pequeño glosario, evidentemente estas distinciones no las generamos nosotros, sino que están extraídas desde el Ministerio de la Ciencia de la Educación. Luego tenemos indicadores de desarrollo personal súper importantes, porque nos ven, por ejemplo, la autoestima académica y la motivación escolar, y el clima de convivencia escolar, los hábitos de vida saludable, la participación y formación ciudadana. Todos esos indicadores nosotros tenemos datos que lo transformamos en información y lo mostramos de manera que pueda ser usado en cualquier contexto. Tenemos categoría de desempeño. Esto es súper interesante porque la categoría de desempeño valora a los colegios respecto al nivel socioeconómico que tienen. Entonces no es lo mismo evaluar un colegio que tiene un nivel socioeconómico alto con uno bajo. Entonces, con respecto a su nivel socioeconómico, los colegios tienen rendimiento alto o medio bajo. Y, por ejemplo, aquí podríamos seleccionar a Instituto Higgins o al San Luis o cualquier colegio dentro de la comuna. Y obviamente aquí sale una definición extraída del ministerio en donde nos explican qué es el desempeño alto, el medio bajo y obviamente el bajo. Después tenemos resultados PSU, PTU. Sabemos que todos los colegios de la comuna no son de media, pero en los colegios donde tenemos datos podemos ver cómo se han desarrollado en los puntajes de comprensión lectora y el de matemática. Entonces podemos ver aquí gráficos de desarrollo a través de la historia y vemos que se han mantenido más o menos estables. Tenemos una pestaña de ranking. ¿Qué es el ranking? Ordenamos los colegios de la comuna respecto a distintos criterios. Por ejemplo, la matrícula, o podría ser un ranking de los puntajes de CIMSE, de lectura, o por ejemplo de indicadores de desarrollo personal, porque eso tiene un porcentaje y uno podría ordenar de mayor a menor. O de puntaje PSU-PTU. Eso también podría ser interesante. Y tenemos mapas temáticos en donde, por ejemplo, podríamos tener la ubicación geográfica de de los establecimientos educacionales de la comuna, pero, por ejemplo, podríamos tener un mapa por categoría de desempeño, entonces mostrar solamente los que están en nivel alto o, por ejemplo, solamente los que están en insuficiente y ver dónde geográficamente se sitúan. También tenemos un resumen por establecimiento, ahí deberíamos elegir
solo un establecimiento y tenemos matrícula, por ejemplo, tenemos CINCE, tenemos PSU si es que tiene datos. Recordemos que no todos los colegios tienen media. Y se preguntarán, ¿y esta maravilla de verdad está funcionando? Sí, está funcionando. Esta partecita vamos a ver cómo funciona en la práctica. Entonces yo les mencionaba que tenemos el panorama comunal, estamos acá en Maipú, tenemos los establecimientos, recordemos que esta información se actualiza, siempre estamos actualizándonos, tenemos establecimientos por grupo socioeconómico el año 2019, si se dan cuenta, la mayoría están en medio, Maipú es una comuna muy clase media, hay poquito alto y poquito bajo, tenemos categoría de desempeño en básica, media, matrícula en la comuna y dividido por dependencia. Están los particulares pagados, tienen 3.000, que es bastante poco en comparación a los municipales, que son 16.000, casi 17.000, pero los subvencionados son mucho, mucho más, que son 76.500 casi. Eso quiere decir que en Maipú hay muchos colegios subvencionados. Y lo mismo pasa en los docentes. Se dan cuenta, los municipales tienen casi 1.000 docentes, pero los subvencionados tienen 3.000, casi un poquito más del triple. Tenemos los gráficos, aquí yo podría decir, bueno, quiero ver solamente los colegios municipales. O, por ejemplo, solamente los colegios subvencionados. Y dije que eran bastante más. Si se dan cuenta, están mucho más distribuidos. Los puntajes de PSU, CINCE, donde, como les mencionaba, podríamos ver cuál tiene el puntaje mayor, promedio, evidentemente, no vamos a caracterizar por alumno, sino en promedio. Por ejemplo, veamos aquí en sexto básico para el CINCE de matemática, el año 2015 tuvo su mayor puntaje, que es 251,5. Y el peor fue el año 2018 con 250,9. En cuenta, el rango es súper bajo, eso habla de mucha estabilidad en la comuna. Y tenemos obviamente con PSU, y ahí se acaba el panorama general de la comuna. Luego en matrícula docente, y yo elegí el San Pedro Poveda, es un colegio igual famoso en Maipú, donde tenemos la evolución de la matrícula, evolución por sexo, tenemos número docente en aula, por año evidentemente, y ese es como cortito el de matrícula y docente. Después tenemos el de resultados 15, ahí elegí al Colegio Instituto Higgins y al Colegio Saint Louis, solamente para hacer una comparación. Se dan cuenta, el naranjo nos dice la leyenda que es el promedio nacional. Y vemos que los dos colegios están sobre el promedio nacional, bastante bien, pero se alejan bastante del máximo, pero se han mantenido más o menos estables y eso es bastante bueno. Tenemos para cuarto básico, sexto, octavo básico, siempre sobre el promedio nacional, segundo medio, y obviamente tenemos para matemática, cuarto, sexto, octavo, siempre sobre el promedio nacional, bien alejados del mínimo, segundo medio, y el pequeño glosario con obviamente las fuentes, que nosotros no entregamos estas definiciones, sino que son directamente del Ministerio y de la Agencia de Calidad de la Educación. Luego tenemos los niveles de aprendizaje. Aquí coloqué los dos colegios San Andrés, que están en Maipú, Colegio San Andrés de Maipú del Bosque y Colegio San Andrés de Maipú. Se dan cuenta, están muy parecidos los niveles de insuficiente, el nivel elemental, están un poquito más disparados, pero se parecen bastante. Y en el nivel adecuado también se parecen bastante. Por lo tanto, uno podría sacar ciertas conclusiones. Luego vemos la evolución. Ahí vemos que se ha ido normalizando. Para sexto básico, vemos que los porcentajes están más o menos parecidos. Y vemos la evolución. Entonces ahí vemos que uno se dispara hacia arriba y otro se dispara hacia abajo. Ahí uno podría pensar en alguna tendencia. Segundo medio, vemos que, por ejemplo, el San Andrés del Bosque tiene casi un 50% de
alumnos en nivel insuficiente, eso es bastante preocupante. Y, por ejemplo, el San Andrés de Maipú tiene el 50% en nivel elemental. Tenemos la evolución. Hay otra que uno podría pensar en alguna tendencia que está pasando. Y, obviamente, comprensión lectora, cuarto básico, la evolución, sexto básico, segundo medio, distintos niveles, la evolución, y finalmente el glosario de entender qué es el nivel adecuado, qué es el nivel elemental, cuál es el nivel de aprendizaje insuficiente y cómo entender un poquito mejor estos conceptos. Luego tenemos los indicadores de desarrollo personal. En este ejemplo ocupé el Carolina Iona y el Jacques. Entonces tenemos indicadores de autoestima académica y motivación. Vemos cómo ha sido el desarrollo histórico para octavo básico, distintos niveles. Luego indicadores de clima de convivencia para distintos niveles, para octavo básico, segundo medio. Este se hace con un cuestionario que se entrega a los alumnos en el CINSE. Entonces, son los mismos estudiantes quienes responden y así se determina este porcentaje, si está bien, si está mal, solo un porcentaje. Entonces, distintos niveles, vemos qué es lo que, cómo está el colegio en general con respecto a estos indicadores de desarrollo personal. Luego tenemos categoría de desempeño. En este volví a ocupar el Instituto Higgins y el San Luis. Y con respecto, esto es siempre importante, con respecto a su mismo nivel socioeconómico, vemos que el Instituto Higgins a lo largo del tiempo está en medio bajo, y con respecto a su mismo nivel socioeconómico, vemos que el San Luis está en medio. Entonces hay que tratar de entender esto un poquito. Con respecto a la enseñanza media, eso se me había olvidado comentarlo, esto es básica, pero en media están los dos en medio, bastante bien. Y aquí entendemos un poquito qué es la categoría de desempeño alto, medio, medio bajo e insuficiente. Recordemos que siempre, siempre se considera el contexto socioeconómico de los colegios. Luego tenemos resultados PSU, PTU. Aquí elegí dos colegios industriales, famosillos, en Maipú. Y tenemos, por ejemplo, aquí el promedio nacional y vemos que los colegios están muy cercanos al promedio nacional. Tenemos matemática, otra vez, los dos colegios convergen hacia el promedio nacional. Ahí uno podría preguntarse qué es lo que está pasando. Y tenemos el puntaje máximo, el puntaje mínimo y el puntaje promedio de ambos colegios. Para comprensión lectora, para prueba de matemática y un poquito qué es la PSU, qué es la PTU, qué es esta prueba de transición universitaria que se empezó a aplicar hace súper poco. Aquí tenemos el ranking, como les había mencionado, uno podría hacer un ranking por matrícula, pero también podríamos hacerlo por otros indicadores, por ejemplo el número de docente en aula o puntaje CINSE para distintos niveles, obviamente, o por ejemplo para comprensión lectora, distintos niveles, cuarto básico en matemática, distintos niveles, o indicadores de desarrollo personal. Obviamente tenemos autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación, vida, hábitos de vida saludable y obviamente por PSU-PTU. Entonces tenemos aquí el Internacional ALBA, uno de los más conocidos en Maipú, tiene muy buen desempeño. En matemáticas se vuelve a repetir el Internacional ALBA porque es conocido por tener buenos resultados. Aquí se demora un poquito porque son mapas temáticos. Como ya les mencioné, uno podría ver cómo están distribuidos por si son municipales, subvencionados o particular pagado. Y yo podría hacer un filtro y ver solamente los municipales o solamente los subvencionados. No hay ningún problema. Pero podría hacer un filtro o un mapa un poco más interesante
por número de docentes, por ejemplo, o por categoría de desempeño, ¿por qué no? En media y en básica, evidentemente, o por grupos socioeconómicos, ver dónde se concentran los niveles socioeconómicos más bajos y dónde se concentran los socioeconómicos más altos, porque están ahí, porque no están en otro lugar. Ahí podríamos ver un mapa del promedio de CIMSE, por ejemplo, comprensión lectora para cuarto básico, para distintos niveles, obviamente, lo mismo para matemáticas, podría yo hacer el filtro, quiero ver solamente los que tienen los puntajes más altos, decir, me gustaría tener mi sobrino en un colegio internacional ALBA, o el particular Alicante de las Rosas, o en el Rubén Darío, o en el polivalente Camilo Enríquez. O al revés, si soy un investigador, quiero detectar los colegios con menor CIMSE en Maipú y ver quizás por qué pasa esto. Eso también es súper interesante. Obviamente los están separados por niveles, para octavo, para segundo medio, y obviamente tenemos puntaje PSU-PTU. Entonces ahí yo podría detectar por rango qué colegios están en rojo o en azul. Obviamente el azul es Internacional ALBA, el que, como vimos en el ranking, tiene los mejores resultados para matemática y para comprensión lectora. Y la última pestañita es un resumen por colegio. Entonces aquí yo elegí el Internacional ALBA, ya que me di cuenta que tenía bastante buenos resultados. Entonces, para terminar bien arriba, tiene, por ejemplo, un resumen por la matrícula, información oficial entregada por el Ministerio, matrícula por sexo, número docente en aula, tenemos CIMSE, comprensión lectora, para los distintos niveles, se dan cuenta el promedio nacional está aquí, y el ALBA está casi llegando al máximo, al promedio máximo nacional, que es bastante bueno, se aleja bastante del promedio nacional y sube hacia arriba. Entonces vemos cómo ha sido la evolución en ciencia de matemáticas, cuarto básico, sexto, octavo, segundo medio, comprensión de lectura, faltan datitos. Esto está súper interesante. Por ejemplo, niveles de aprendizaje, el 83,7%, casi el 85% de los alumnos llega al nivel adecuado. Es súper bueno. Y solamente un 14% está en elemental, y un 2,3% en insuficiente. Súper bien en niveles de aprendizaje. Casi lo mismo pasa en segundo medio. Para, ahí no hay datos, pero en matemáticas pasa lo mismo. 85%, 12,5% elemental y 3,1% nomás en insuficiente. Casi ningún niño se queda atrás. Tenemos indicadores de desarrollo personal, cómo ha sido el desarrollo histórico de ese porcentaje, hábitos de vida saludable y indicadores de participación y formación ciudadana. Y obviamente categoría de desempeño. Pareciera que respecto a su nivel socioeconómico, Colegio Internacional ALBA tiene un desempeño alto, eso siempre recordando respecto a su nivel socioeconómico. La enseñanza media parece que también es alto. Y tenemos puntaje promedio en PSU-PTU. El 2014 estuvo un poquito más bajo, pero en casi todo está alrededor de 6,51 y más. Para matemáticas más o menos parecido. Y ese sería en grandes rasgos el producto que les estamos facilitando hoy día. No sé, María Victoria, si quisiera agregar algún elemento. Sí, voy a compartir pantalla como para dar un breve resumen de lo que ha presentado Luis, que es como bien integral y con bastante información. A modo de resumen, comentarles de que, como bien vimos en la presentación de Luis,
tenemos dificultades a la hora de la búsqueda de información. El primero de uno son las características de los archivos de origen, en los formatos en donde están, el peso de los archivos también, cómo compilar toda esta información en una sola base de datos y que además sea fácil de analizar y fácil de observar y de allí accionar. Es bien difícil el tiempo que toma todo esto y además la necesidad de tener este apoyo en tecnologías de la información que siempre requiere de otras habilidades. También decirle que la herramienta que le presentó Luis tiene varios beneficios interesantes, como por ejemplo, me optimiza el tiempo, en vez de ir a buscar como las bases de datos, compilarlo y hacerlo. En unos pocos clics ya nosotros tenemos toda esa información y que me permite a mí robustecer mis reportes, las investigaciones, en temáticas variadas, también me permite presentar fácilmente la información que tenemos allí, entonces es más interactiva también, puedo ir filtrando de acuerdo a los intereses que tengo en muy poco tiempo, porque se dice que el recurso más preciado también ahora tiene el tiempo, entonces allí eso es lo que te permite Data Intelligence y por eso es que nosotros vamos siempre en facilitar también todas estas herramientas y toda esta información de una manera que sea dinámica y interactiva. Dejamos espacios para preguntas, Luis, y una de ellas, Rodrigo, había dicho anteriormente de por qué habías dicho que todavía existen. Él es del DEM de Santiago. Sí. Y creo que tiene, no sé si quieres responder. Sí, le había consultado si me podía dar un poquito más de contexto. Ah, claro. Para Creo si hay que alguna lo que, confusión. claro, cuando presentaste como todas estas bases de datos, había veces en donde no se tiene o sí se tiene la información. Entonces, claro, con el nuevo sistema de información es lo que habíamos consultado por interno, estaba yo consultando para responderle a Rodrigo. Con el nuevo sistema de educación desaparecen gradualmente los datos que son subvencionados y también tiene que ver mucho con el acceso de la información que se vaya publicando también porque lo que vinculamos es lo que se hay y estamos ahora trabajando también para resguardar toda esta información. Hay algunos datos en que se tienen públicos y que se van compilando y se van como acumulando, pero mientras otros, cuando cambian metodologías o cuando se cambian de sistema, hay veces en donde hay ciertas pérdidas de datos. Creo que a eso se refiere, Luis, ¿cierto? Sí, o sea, también hay que acotar que, por ejemplo, estos últimos años, como no se han realizado CIMSE, se han estado haciendo pruebas en los colegios que han sido pruebas opcionales. Cada colegio elige si hacerla o no hacerla, y esos datos no son públicos, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Por eso hay que tener súper claro qué información tenemos y cuál es pública. Muy bien. Recordar que si tenemos algún comentario, pregunta, inquietud o qué les pareció también la presentación realizada por Luis, los chats están abiertos para cualquier tipo de interrogante, de dudas, si algo no quedó muy claro o cuál es la flexibilidad que se tiene o si tengo algún dato que necesito o qué les pareció también, los chats están abiertos para responderla. Vamos a dejar algunos minutitos si estamos pensando en qué interrogantes tener. También comentarles de que esta es una de nuestras colecciones. Tenemos otras colecciones también de diferentes tipos de temáticas por si acaso alguno le necesita información de otro estilo, en el ámbito, por ejemplo, no sé, de incendios, de glaciares, como dijo Luis en su presentación, tenemos colecciones en ese ámbito y también tenemos colecciones en materia de género, o si queremos algo para nosotros que es una herramienta que necesito compilar información específica para un tema, también podríamos dialogarlo.
esa flexibilidad también nosotros lo tenemos. Por ejemplo, si entra dentro de la página web, ven que la colección, que hay información desagregada en diferentes colecciones y me interesa tener, por ejemplo, de ingreso una parte, del COVID otra parte, de educación otra parte. Eso también podríamos hacer esa flexibilidad también de hacer una colección en especial y que las demás personas también puedan aprovechar. O si quiero algo como de salud por un lado, ambiente por otro lado, pero que están allí en las colecciones, o hay unos datos que quisiera verlos compilados en una sola web y quiero hacerlo como más interactivo, bueno, ahí también está. No sé si hay más preguntas o comentarios o qué les pareció también. Igual comentarles que los chats siempre están abiertos y bueno, así que pueden allí ir colocando sus inquietudes. Una de las preguntas muy frecuentes, Luis, es ¿cuánto cuesta esto? Claro, ¿Y cuánto súper es este importante. servicio? Sí, ese dato, bien importante, pues comentarles de que hay varios tipos de suscripciones en el cual ustedes pueden adquirir información realizada por Data Intelligence. El primero es que tenemos en nuestra página web, en el ítem de estadística, hay datos y gráficos gratuitos y también de educación que están gratuitos y de fácil acceso. Entonces, ese es el primer dato para que ustedes sepan y tener la confianza de que pueden acceder a nuestra página y ver también estos gráficos. La que le presentó Luis. Ok, aquí Cristóbal está haciendo unas preguntas. Voy a dar el tema de los precios y después vamos con Cristóbal. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Ya. Tenemos también suscripciones que es trimestral, por lo menos la que presentó Luis, que tiene como el compilado de panoramas y de varios tipos de información. Esa colección, específicamente que se llama la colección de educación, cuesta $80 trimestral, así que por 3 meses dividimos ese dinero y podemos acceder a esa colección y podríamos tener la información que nos mostró Luis. Ahí sí, yo quiero de que, bueno, soy una empresa, soy una ONG y tengo como varios investigadores a cargo y necesito acceder a varias herramientas o a varias colecciones o ver una de forma nacional o de ver ese tipo de corporación, podemos también conversarla y verla. Y la suscripción, tenemos suscripciones mensuales para las corporativas. Podemos dialogar también, estos son el inicio de un diálogo. Tomen esto como alguna referencia que puede dar inicio también a conversaciones para que ustedes accedan a la información. Y a investigadores o estudiantes, por ejemplo, que quiero hacer algún análisis en especial, pero realmente el presupuesto de los $80 a nivel comunal, realmente por trimestre, realmente no se ajusta a mi presupuesto, conversemos. ¿Sí? Lo que queremos es que ustedes disfruten de esta maravillosa herramienta. Y si, por ejemplo, quiero verlo a nivel nacional o regional, conversémoslos también, ¿sí? Ese tiene otros precios, pero saber de que ustedes pueden tener la información de su comuna, de los indicadores que presentó Luis por su comuna, por $80 trimestral. Entonces, Luis, Cristóbal, pueden preguntar también con respecto a esto, o si, como les dije, mira, realmente necesito, me encantó lo que dijo Luis, pero necesito como ciertos indicadores realmente para algo, también podemos conversarlo. Luis, Cristóbal nos pregunta que si los datos son descargables y dos, si hay alguna forma de pagar esta suscripción con fondos CEP, es decir, incluyendo en el plan de mejoras. Exactamente. Bueno, en la primera parte, como ya mencioné, los datos son muchos datos para una visualización, así que ahí todavía estamos resolviendo algunos puntos técnicos, pero en el corto plazo pues, deberían ser descargables. En eso estamos trabajando. Yo
como dije, también soy programador, así que también he estado trabajando en esa línea. En la segunda línea, sí, ahí me quedo un poquito corto, porque debería revisar un poquito la ley CEP, para ver en qué se pueden pagar o gastar los recursos CEP. Así que ahí habría que conversarle un poquito más y asesorarse un poquito más, porque ahora no tengo la respuesta para si se pueden pagar con recursos CEP o no. Según me dicen por interno, sí se puede. Igual podríamos dialogarlo, Perfecto. Cristóbal. Sí, podríamos hacer como una reunión para ver, como que ver bien todo el formato, cómo podría ser, cómo se podría sistematizar. Ok, ok, te vamos a estar enviando un correo para ver y podríamos concertar una reunión como para ver como todos los términos, los requisitos, también la comuna que te interese. eh, y, Exacto. em, y todos los detalles, ¿sí? Así que te vamos a estar contactando. Y antes de, bueno, pueden seguir preguntando, ¿sí? Antes de cerrar, solamente agradecer a todas las personas que participaron, no sin antes darle un obsequio a cada uno de ustedes, ¿sí? Le vamos a dar dos obsequios, le vamos a dar todo el visualizador de la comuna de Ñuñoa, así que Cristóbal, si esa era tu comuna, bueno, aquí te la estamos obsequiando. Y también de la comuna de Taltal. Voy a presentarles acá de cómo se ve, que fue lo que le presentó Luis acá por comuna, no solamente el panorama comunal, sino también está la matrícula por docente, los resultados CIMSE, el nivel de aprendizaje, los indicadores de desarrollo, categorías de desempeño. Esto es un obsequio maravilloso para cada uno de ustedes, para que lo tengan también como referencia y puedan mostrárselo a más personas y digan, mira, esta herramienta tan genial que tenemos ahora en Chile, hecha por toda una comunidad de profesionales que les gusta facilitarle la vida a todos y a todas. Y también le vamos a dar lo de la comuna de Taltal. Cuando ustedes vean que tienen rayita es porque no tenemos información oficial al respecto, entonces no es que hay una cuestión de programas, que hay veces en donde no tenemos la información. Entonces ahí fácilmente podemos ver qué es lo que falta, qué no, cómo podemos abordarlo y todo al respecto. De Taltal igual tenemos todo el abordaje completo con respecto a Taltal, así que allí les dejamos esos obsequios. Se los voy a dejar por acá, el de Ñuñoa. Y también se los dejo por acá el de Taltal para que ustedes puedan acceder a la información y registrarse. Igualmente comentarles que se los vamos a estar enviando también por sus correos electrónicos y también comentarles que estamos abiertos y a disposición en cada momento y en cada instante para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través de los contactos. Les dejo mi contacto personal, que es María Victoria Colmenares, y mi número de teléfono es más 569-7152-2375, maria.victoria@dataintelligencegroup.com. Ese es el correo. También está nuestra colega Silvia, que está siempre a disposición para responder. El número de teléfono de Silvia es más 569-8457-8866. Y bueno, Luis, te dejo también un poco las palabras para que vayamos despidiéndonos de nuestros asistentes. Súper, primero agradecerles por el tiempo, la participación, las preguntas, súper importantes para darle un poco más de dinamismo. Ahí consultamos y sí se pueden pagar con recursos CEP, así que eso ya está zanjado. Esperemos que podamos tener una comunicación a partir de ahora para entablar alguna relación, y muchas gracias a todos. Siempre están las puertas abiertas para poder conversar, como dijo María Victoria, cualquier tema. Recuerden que esto es solamente educación, pero Data Intelligence tiene muchos temas, así que cualquier cosa que quieran hablar, ahí están los canales de comunicación, también tenemos redes sociales, así que los invito a comunicarse con nosotros a ver si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a todos, gracias a todas también por asistir y de verdad, bueno, les deseamos un maravilloso día. Gracias a Cristóbal, a Denise, a Constanza por mantenerse hasta el final. Y bueno, cualquier cosa, como decimos, los vamos a estar contactando a través de correo electrónico para enviarles nuevamente el regalito y que ustedes puedan acceder a eso. Y también por cualquier interrogante que tenemos, hacemos las consultas pertinentes y bueno, ahí vamos a estar dialogando. Muchísimas gracias por asistir y bueno, esperamos otra reunión pronto. Muchas gracias. Gracias, felices fechas. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.